La materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo, mientras que la materia ordinaria representa tan solo alrededor del 5%. El resto es energía oscura, otro misterio cosmológico. A pesar de dominar el contenido material del cosmos, permanece completamente invisible y nunca ha sido detectada directamente. Cuando los astrónomos calculan la cantidad total de materia presente en el universo observable, se enfrentan a una asimetría desconcertante. Todo aquello que puede verse directamente, estrellas, planetas, nebulosas, galaxias enteras con sus billones de soles, representa únicamente una fracción minoritaria del inventario cósmico. Los átomos que componen los cuerpos celestes visibles, formados por protones, neutrones y electrones, constituyen aproximadamente 5% del total material. El restante 85% corresponde a algo completamente diferente, algo que no emite señales detectables por los instrumentos convencionales, algo cuya naturaleza fundamental permanece desconocida. Esta proporción revela una jerarquía sorprendente en la composición del cosmos. Por cada átomo de hidrógeno flotando en el espacio intergaláctico, por cada núcleo de hierro forjado en el interior de estrellas moribundas, por cada molécula orgánica compleja derivando en nubes moleculares, existen aproximadamente 17 veces más masa en forma de esta sustancia misteriosa. La materia visible, aquella que refleja luz estelar, aquella que puede ser fotografiada, aquella que constituye planetas rocosos y atmósferas gaseosas, se encuentra dramáticamente superada en cantidad por la materia invisible que permea el espacio sin revelar su presencia a través de radiación electromagnética. Comprender esta proporción exige abandonar prejuicios basados en la experiencia sensorial cotidiana. Naturalmente, tendemos a considerar real aquello que produce impresiones visuales, táctiles o auditivas. El universo aparente, aquel accesible a través de telescopios y detectores de radiación, parece representar la totalidad de la realidad física. Sin embargo, mediciones gravitacionales demuestran inequívocamente que esta apariencia engaña profundamente. La mayor parte de la masa cósmica opera entre bastidores, influenciando estructuras visibles sin manifestarse jamás directamente a los instrumentos diseñados para captar fotones. Este descubrimiento transformó fundamentalmente la cosmología moderna. Durante décadas, los científicos asumieron que catalogar estrellas, galaxias y cúmulos galácticos equivaldría a cartografiar el contenido sustancial del universo. Cálculos refinados revelaron el error de esta suposición. Incluso contabilizando toda radiación detectable, desde ondas de radio hasta rayos gamma, desde la emisión térmica de polvo interestelar hasta púlsares energéticos, la masa total inferida permanecía insuficiente para explicar fenómenos gravitacionales observados. Faltaba algo masivo, algo predominante, algo fundamentalmente distinto de la materia común. El 5% representado por la materia ordinaria incluye todo aquello familiar, los elementos de la tabla periódica, las partículas subatómicas conocidas, los quarks y leptones descritos por el modelo estándar de la física de partículas. Carbono, oxígeno, silicio, hierro, todos los átomos que componen cuerpos biológicos, planetas rocosos y estrellas brillantes, pertenecen a esta minoría material. Esta fracción minoritaria, no obstante, domina la experiencia humana porque interactúa fuertemente con radiación electromagnética, permitiendo visión, detección instrumental y manipulación tecnológica. La materia oscura, mayoritaria en masa, permanece inaccesible a estos métodos directos de interacción. Cuantificar esta proporción requiere técnicas indirectas sofisticadas. Los astrónomos miden velocidades orbitales de galaxias en cúmulos, analizan patrones de lentes gravitacionales producidos por concentraciones masivas de materia, estudian fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo y modelan la formación de estructuras cosmológicas desde épocas primordiales. Cada método independiente converge hacia resultados consistentes. Aproximadamente 85% de la materia total no emite luz detectable. Esta concordancia entre técnicas distintas fortalece dramáticamente la confianza en las estimaciones. La naturaleza de esta materia oscura permanece especulativa. Las hipótesis proliferan,
partículas masivas débilmente interactuantes, acciones, neutrinos estériles, modificaciones en las leyes gravitacionales a escalas cosmológicas, pero ninguna confirmación experimental definitiva ha emergido hasta el presente. Experimentos subterráneos buscan detecciones directas mediante raras colisiones con núcleos atómicos. Aceleradores de partículas intentan producirla en colisiones de alta energía. Telescopios espaciales buscan señales indirectas de aniquilación o desintegración. Todas estas investigaciones, hasta ahora, han arrojado resultados negativos o ambiguos, manteniendo el misterio fundamentalmente intacto. Esta ignorancia sobre la naturaleza exacta de la materia oscura no disminuye la certeza sobre su existencia. Las evidencias gravitacionales acumuladas son abrumadoras y consistentes a través de múltiples escalas cosmológicas. Galaxias individuales, cúmulos galácticos, supercúmulos y la estructura filamentosa del universo a gran escala, todos exhiben firmas gravitacionales incompatibles con la materia visible aisladamente. El componente invisible no representa una anomalía localizada o un artefacto observacional, sino una característica fundamental y omnipresente de la arquitectura cósmica. Reflexionar sobre esta composición asimétrica del universo provoca reevaluaciones filosóficas sobre percepción y realidad. Aquello que los sentidos humanos detectan directamente, aquello que los telescopios captan mediante radiación, aquello que constituye estrellas brillantes y nebulosas coloridas, todo esto representa únicamente la punta visible de un iceberg cósmico. La porción sumergida, invisible pero gravitacionalmente dominante, moldea la evolución del cosmos a través de su influencia gravitacional. Esta materia misteriosa determina cómo se forman las galaxias, cómo se estructuran los cúmulos, cómo evoluciona el universo a lo largo de miles de millones de años. Permanece indetectable directamente, pero indispensable para comprender la historia y el destino del cosmos. La materia oscura no absorbe, refleja ni emite luz, no interactuando en absoluto con el espectro electromagnético incluida la luz visible. Esta propiedad fundamental la hace completamente indetectable por telescopios convencionales. Solamente podemos inferir su existencia a través de los efectos gravitacionales que produce en la materia visible. Toda astronomía convencional se fundamenta en la detección de radiación electromagnética. Los telescopios ópticos captan fotones en la franja visible del espectro. Los radiotelescopios registran ondas de radio emitidas por gas interestelar y núcleos galácticos activos. Los detectores de rayos X observan plasma sobrecalentado en cúmulos de galaxias. Los instrumentos infrarrojos revelan polvo calentado en regiones de formación estelar. Cada ventana espectral ofrece una perspectiva diferente sobre el universo, pero todas comparten una dependencia fundamental. Requieren que los objetos astronómicos interactúen con radiación electromagnética. La materia oscura, por definición, permanece completamente inerte a todas estas formas de radiación. Esta transparencia absoluta diferencia profundamente la materia oscura de la materia ordinaria. Los átomos comunes interactúan intensamente con fotones mediante múltiples mecanismos. Los electrones orbitando núcleos atómicos pueden absorber fotones, transitando a estados energéticos más elevados. Cuando retornan a los estados fundamentales, emiten fotones con longitudes de onda características. Este proceso produce las líneas espectrales que permiten identificar la composición química de estrellas distantes. Adicionalmente, las partículas cargadas aceleradas emiten radiación sincrotrón. Los plasmas calientes irradian térmicamente. Las nubes de gas frío absorben luz de objetos más distantes, creando líneas de absorción identificables. Ninguno de estos fenómenos ocurre con la materia oscura. Imaginad una sustancia que permea todo el espacio, atravesando galaxias, permeando cúmulos estelares, fluyendo a través de sistemas planetarios, pero sin colisionar jamás significativamente con átomos ordinarios o fotones. Esta sustancia fantasmagórica no bloquea luz estelar, no refleja radiación incidente, no emite calor detectable. Miles de millones de partículas de esta materia misteriosa atraviesan cada metro cúbico de espacio terrestre cada segundo, pasando a través de paredes, cuerpos humanos, núcleos atómicos, sin dejar rastros mensurables.
Su presencia permanecería completamente insospechada de no ser por una propiedad que no puede ocultarse: masa gravitacional. La gravedad constituye la única ventana observacional hacia la materia oscura. Según la relatividad general, cualquier concentración de masa curva el tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Esta curvatura afecta a las trayectorias de objetos que atraviesan la región, incluidos los fotones. Cuando la luz proveniente de galaxias distantes pasa cerca de concentraciones masivas de materia oscura, su trayectoria se curva, produciendo distorsiones observables en las imágenes. Adicionalmente, la atracción gravitacional de la materia oscura influencia los movimientos de estrellas dentro de galaxias y movimientos de galaxias dentro de cúmulos. Estas firmas gravitacionales proporcionan las únicas evidencias directas de su existencia. Detectar materia oscura exige, por tanto, métodos completamente diferentes de aquellos empleados para estudiar materia luminosa. En lugar de construir espejos mayores para recoger más fotones, los astrónomos miden velocidades orbitales con precisión espectroscópica. En lugar de fotografiar objetos brillantes, cartografían distorsiones sutiles en la geometría aparente de galaxias de fondo. En lugar de registrar emisiones térmicas, calculan campos gravitacionales a partir de movimientos de trazadores visibles. Cada técnica sortea la invisibilidad electromagnética explotando manifestaciones gravitacionales que ninguna forma de materia puede evitar producir. Esta invisibilidad completa generó inicialmente escepticismo sustancial en la comunidad científica. Proponer la existencia de una forma de materia que, convenientemente, no puede detectarse mediante métodos astronómicos convencionales parecía sospechoso, potencialmente una explicación ad hoc para fenómenos gravitacionales mal comprendidos. Quizá las leyes de la gravitación requerían modificaciones a escalas galácticas. Quizá existían poblaciones ocultas de objetos compuestos por materia ordinaria, enanas marrones, agujeros negros primordiales, planetas errantes, que contribuyesen masa significativa sin emitir luz detectable. Investigaciones subsiguientes descartaron sistemáticamente estas alternativas. Las modificaciones propuestas en las leyes gravitacionales, como la dinámica newtoniana modificada, fracasaron al explicar patrones observados en múltiples escalas cosmológicas simultáneamente. Censos profundos de objetos compactos usando técnicas de microlentes gravitacionales establecieron límites rigurosos sobre poblaciones de cuerpos oscuros compuestos por materia ordinaria. Mediciones precisas de la abundancia de elementos ligeros producidos en la nucleosíntesis primordial confirmaron que la materia bariónica común no podría constituir más de aproximadamente 5% de la densidad total del universo. Todas las evidencias convergen. La materia oscura representa genuinamente una forma distinta de materia. La física de partículas ofrece precedentes para partículas débilmente interactuantes. Los neutrinos, por ejemplo, atraviesan materia ordinaria casi sin interacción. Billones de ellos pasan a través de la Tierra cada segundo sin dejar rastros, detectables únicamente mediante rarísimas colisiones en detectores masivos. Si los neutrinos poseyesen masa suficiente, podrían contribuir significativamente a la materia oscura. Las estimaciones modernas, no obstante, indican que los neutrinos conocidos son demasiado ligeros para representar la totalidad de la materia oscura. Esto motiva propuestas de nuevas partículas aún no descubiertas, suficientemente masivas para explicar efectos gravitacionales observados, pero interactuando tan débilmente con materia ordinaria que escapan a la detección en aceleradores de partículas. Los experimentos subterráneos buscan detecciones directas de estas partículas hipotéticas. Detectores enfriados a temperaturas próximas al cero absoluto, instalados profundamente bajo la superficie terrestre para reducir ruido de rayos cósmicos, aguardan rarísimos eventos en que partículas de materia oscura colisionen con núcleos atómicos. Décadas de operación de estos experimentos no han producido confirmaciones inequívocas. Cada resultado negativo restringe propiedades posibles de las partículas de materia oscura, pero no elimina la posibilidad de su existencia. Quizá la tasa de interacción sea aún menor que lo previsto. Quizá la masa de las partículas esté fuera de los rangos explorados hasta ahora.
Esta elusividad frustra esfuerzos para comprender completamente la naturaleza de la materia oscura, pero no compromete la certeza sobre su existencia. Las evidencias gravitacionales acumuladas son demasiado vastas, demasiado consistentes a través de múltiples técnicas observacionales independientes, para ser descartadas. La materia oscura permea el universo, moldeando su estructura a gran escala, pero se mantiene obstinadamente invisible a todos los métodos directos de detección basados en radiación electromagnética. Esta combinación, omnipresencia gravitacional e invisibilidad electromagnética, define su carácter fundamental y establece el desafío central para futuras investigaciones. Fritz Zwicky propuso la existencia de materia oscura en 1933, tras evidenciar masa no visible que influenciaría las velocidades orbitales en los cúmulos de galaxias. Zwicky estimó que había aproximadamente 400 veces más masa de lo esperado en el cúmulo coma. Décadas después, Vera Rubin confirmó que las galaxias giraban de manera inexplicable únicamente con materia visible. La historia de la materia oscura se inicia con una discrepancia numérica aparentemente simple. Durante la década de 1930, Fritz Zwicky, astrónomo suizo trabajando en Estados Unidos, estudiaba el cúmulo de galaxias coma, una concentración de aproximadamente 1000 galaxias distante cerca de 300 millones de años luz de la Vía Láctea. Zwicky midió velocidades individuales de estas galaxias usando espectroscopia, técnica que analiza desplazamientos Doppler en las líneas espectrales para determinar cuán rápidamente se mueven los objetos en relación al observador. Las velocidades medidas resultaron sorprendentemente altas, mucho mayores que las predicciones basadas en la masa luminosa visible del cúmulo. Zwicky aplicó cálculos dinámicos fundamentales. Para que un cúmulo de galaxias permanezca gravitacionalmente ligado, evitando que sus galaxias constituyentes escapen hacia el espacio intergaláctico, la atracción gravitacional colectiva debe ser suficientemente fuerte para contrarrestar las energías cinéticas asociadas a los movimientos observados. Esta condición establece una relación directa entre velocidades orbitales y masa total. Midiendo las velocidades, puede inferirse la masa necesaria para mantener el sistema cohesionado. Cuando Zwicky ejecutó estos cálculos para el cúmulo coma, descubrió una discrepancia alarmante. La masa inferida de las velocidades excedía la masa estimada de la luz visible por un factor de aproximadamente 400. Esta discrepancia no podía atribuirse fácilmente a errores observacionales. Las mediciones espectroscópicas eran robustas. Los cálculos dinámicos se basaban en principios newtonianos bien establecidos. Zwicky se enfrentaba a tres posibilidades. Sus datos estaban incorrectos, la teoría gravitacional newtoniana fallaba a escalas de cúmulos galácticos, o existía masa sustancial que no emitía luz detectable. Con notable audacia conceptual, Zwicky favoreció la tercera opción, proponiendo la existencia de lo que llamó materia oscura, masa gravitacionalmente activa pero luminosamente inerte. Su propuesta encontró escepticismo generalizado. Durante décadas, permaneció como una curiosidad científica marginal, frecuentemente descartada como resultado de alguna incomprensión sobre dinámica de cúmulos o poblaciones estelares. La confirmación transformadora llegó 4 décadas más tarde mediante el trabajo de Vera Rubin y colaboradores. Durante las décadas de 1970 y 1980, Rubin condujo estudios sistemáticos de curvas de rotación galáctica, gráficos mostrando cómo la velocidad orbital varía con la distancia al centro galáctico. Para galaxias espirales, estas curvas revelan información directa sobre la distribución de masa. De acuerdo con las leyes newtonianas, si la mayor parte de la masa galáctica se concentra en el núcleo brillante, las velocidades orbitales deberían disminuir con distancia radial creciente, siguiendo patrones similares a aquellos observados en el sistema solar, donde los planetas externos orbitan más lentamente que los planetas internos. Las observaciones contradecían estas expectativas dramáticamente. Rubin descubrió que las velocidades orbitales permanecen aproximadamente constantes incluso a grandes distancias del centro galáctico, mucho más allá de las regiones donde termina la luz visible detectable. Estrellas y nubes de gas en las periferias galácticas se mueven tan rápidamente como aquellas próximas al núcleo brillante.
Esta constancia requiere que masa significativa esté distribuida mucho más allá del disco luminoso, formando halos extensos invisibles que envuelven las galaxias visibles. Sin esta masa adicional, las altas velocidades periféricas resultarían en galaxias perdiendo sus partes externas hacia el espacio intergaláctico en escalas de tiempo cosmológicamente cortas. Rubin examinó decenas de galaxias espirales, encontrando el mismo patrón repetidamente. Las curvas de rotación planas se convirtieron en una firma universal de las galaxias espirales, indicando presencia de halos masivos de materia invisible. Este descubrimiento transformó la materia oscura de una especulación exótica en un componente necesario de los modelos galácticos. La consistencia de los resultados a través de múltiples galaxias diferentes eliminaba explicaciones alternativas basadas en peculiaridades individuales. Algo fundamental sobre la estructura de las galaxias había sido mal comprendido. Lo que aparece visualmente representa únicamente la porción central de estructuras gravitacionalmente mucho mayores dominadas por materia invisible. Las evidencias adicionales se acumularon rápidamente desde otras fuentes. Observaciones de lentes gravitacionales, distorsiones en las imágenes de galaxias de fondo causadas por curvatura del espacio-tiempo por concentraciones masivas de materia en primer plano, permitieron cartografiar distribuciones de masa independientemente de la luz emitida. Estos mapas revelaron halos extensos de materia invisible circundando galaxias y permeando cúmulos galácticos. Estudios de la radiación cósmica de fondo en microondas, remanente del universo primordial, mostraron patrones de fluctuaciones de densidad consistentes con un universo dominado por materia oscura fría que no interactúa con radiación. Las simulaciones computacionales de formación de estructuras cosmológicas proporcionaron pruebas adicionales. Cuando los cosmólogos modelan cómo pequeñas fluctuaciones de densidad en el universo primordial crecen mediante atracción gravitacional para formar galaxias, cúmulos y la estructura filamentosa a gran escala observada hoy, los modelos fracasan completamente sin materia oscura. Incluyendo materia oscura en las proporciones inferidas de observaciones, las simulaciones reproducen notablemente bien las estructuras observadas. Esta concordancia entre predicciones teóricas y observaciones constituye una validación independiente poderosa del concepto de materia oscura. El viaje desde la propuesta inicial de Zwicky hasta la aceptación amplia de la materia oscura ilustra cómo la ciencia progresa mediante acumulación de evidencias convergentes. Una única observación anómala, como las velocidades en el cúmulo coma, puede descartarse como error o peculiaridad. Cuando anomalías similares aparecen repetidamente en contextos diferentes, curvas de rotación galácticas, lentes gravitacionales, fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo, formación de estructuras a gran escala, emergen patrones coherentes que demandan explicaciones fundamentales. La materia oscura representa la explicación más económica y consistente para todos estos fenómenos. El descubrimiento de la materia oscura mediante anomalías gravitacionales demuestra el poder de los métodos indirectos en astronomía. Frecuentemente, los fenómenos más importantes permanecen invisibles a la observación directa, revelándose únicamente a través de sus efectos en objetos observables. La materia oscura nunca ha sido vista directamente, pero su presencia es tan cierta como cualquier objeto astronómico visible, inferida inequívocamente mediante múltiples manifestaciones gravitacionales independientes. Este descubrimiento expandió profundamente la comprensión sobre composición y estructura del universo, revelando que aquello que puede verse representa únicamente una minoría de la realidad física total. Las estrellas en los bordes externos de las galaxias giran mucho más rápido de lo que deberían si únicamente estuviera presente la materia visible. Según la física newtoniana, las estrellas distantes deberían orbitar más lentamente, pero las observaciones muestran velocidades constantes. Solamente gravedad adicional de materia invisible, materia oscura, explica este fenómeno. Cuando los astrónomos miden cómo orbitan las estrellas en torno al centro de galaxias espirales, esperan encontrar patrones similares a aquellos observados en el sistema solar. Planetas cercanos al Sol, como Mercurio y Venus, completan sus órbitas rápidamente, moviéndose a velocidades orbitales elevadas. Planetas distantes, como Neptuno y Urano,
recorren sus trayectorias mucho más lentamente. Esta disminución de velocidad con distancia radial creciente refleja directamente la distribución de masa. Casi toda la masa del sistema solar se concentra en el Sol, así que la atracción gravitacional se debilita proporcionalmente al cuadrado de la distancia, resultando en velocidades orbitales que disminuyen con la raíz cuadrada de la distancia. Aplicando este razonamiento a las galaxias espirales, surgen naturalmente predicciones teóricas simples. La mayor parte de la luz visible emana de las regiones centrales densamente pobladas por estrellas. Las regiones periféricas aparecen progresivamente más tenues a medida que la densidad estelar disminuye. Si la masa siguiera a la luz, si las estrellas visibles representasen esencialmente toda la masa galáctica, entonces las estrellas en las periferias galácticas deberían orbitar significativamente más lentamente que las estrellas próximas al núcleo brillante. Las curvas de rotación, gráficos mostrando velocidad orbital versus distancia radial, deberían exhibir descensos pronunciados en las regiones externas. Las observaciones contradicen completamente estas expectativas. Comenzando cerca del núcleo galáctico, las velocidades orbitales inicialmente aumentan con distancia radial, comportamiento esperado a medida que más masa queda contenida dentro de la órbita. Sin embargo, en lugar de alcanzar un pico y subsiguientemente descender en las regiones periféricas, las velocidades se estabilizan en valores aproximadamente constantes que persisten hasta las mayores distancias mensurables. Estrellas situadas a 50.000 años luz del centro galáctico orbitan tan rápidamente como aquellas a 20.000 años luz. Nubes de gas hidrógeno detectables mediante emisiones de radio, localizadas aún más distantes donde las estrellas individuales se vuelven demasiado tenues para detección espectroscópica, mantienen estas mismas altas velocidades. Esta constancia en las velocidades orbitales periféricas constituye una anomalía gravitacional profunda. Mantener una estrella en órbita circular requiere fuerza centrípeta proporcionada por la atracción gravitacional. Cuanto más rápida la velocidad orbital, mayor la fuerza centrípeta necesaria, por tanto mayor la masa que debe estar contenida dentro de aquella órbita. Cuando las velocidades permanecen constantes en distancias radiales crecientes, la implicación matemática directa es que la masa debe continuar acumulándose proporcionalmente al radio, incluso en regiones donde ninguna luz visible detectable existe. La masa no puede simplemente terminar donde termina la luz, debe extenderse mucho más allá del disco luminoso. Calcular la cantidad de masa invisible necesaria implica dinámica newtoniana directa. Para una velocidad orbital constante, la masa contenida dentro de un radio crece linealmente con ese radio. Comparando esta masa dinámicamente inferida con estimaciones basadas en luz estelar detectable revela discrepancias dramáticas. En las regiones internas brillantes, la masa visible contribuye significativamente, aunque no totalmente, a la masa total necesaria. En las periferias, la discrepancia se vuelve abrumadora. La masa dinámicamente necesaria excede las estimaciones basadas en luz por factores de 10 o más. Algo masivo pero completamente invisible debe permear estas regiones externas. Se propusieron alternativas a la materia oscura y fueron sistemáticamente probadas. Quizá existan poblaciones ocultas de estrellas demasiado tenues para detección, enanas rojas débiles, enanas marrones, remanentes estelares como enanas blancas o estrellas de neutrones. Censos profundos usando telescopios infrarrojos y otras técnicas establecieron límites rigurosos sobre tales poblaciones. Incluso contabilizando generosamente objetos compactos y estrellas de baja masa, la masa bariónica total permanece insuficiente por amplios márgenes. Las modificaciones propuestas en las leyes gravitacionales, como la dinámica newtoniana modificada, consiguen ajustar curvas de rotación de galaxias individuales, pero fracasan al explicar simultáneamente otros fenómenos como lentes gravitacionales y formación de estructuras a gran escala. La universalidad de las curvas de rotación planas fortalece dramáticamente las conclusiones. Este fenómeno no representa peculiaridad de algunas galaxias atípicas. Aparece consistentemente a través de cientos de galaxias espirales observadas, abarcando amplios intervalos de masa, tamaño, luminosidad y tipo morfológico.
galaxias enanas irregulares, galaxias espirales de masa intermedia como la Vía Láctea, galaxias espirales gigantes. Todas exhiben curvas de rotación que permanecen planas o incluso ligeramente ascendentes en las regiones externas. Esta consistencia indica que los halos de materia oscura representan componentes estructurales fundamentales de las galaxias, no artefactos o anomalías. Cartografiar la distribución tridimensional de la materia oscura requiere modelado sofisticado. Asumiendo simetría esférica o formas elipsoidales, los modelos ajustan distribuciones de densidad que reproducen las curvas de rotación observadas. Estos modelos revelan que los halos de materia oscura se extienden típicamente a distancias varias veces mayores que los discos luminosos, con densidades que disminuyen gradualmente en lugar de terminar abruptamente. La masa total contenida en estos halos excede frecuentemente la masa estelar visible por factores de 5 a 10. Confirmando que la materia oscura domina gravitacionalmente las galaxias. Las implicaciones se extienden más allá de la comprensión de galaxias individuales. Si cada galaxia reside dentro de un halo extenso de materia invisible, entonces las interacciones gravitacionales entre galaxias, los procesos de fusión galáctica, la formación de grupos y cúmulos de galaxias, todos estos fenómenos son fundamentalmente moldeados por la materia oscura. La historia evolutiva de las galaxias a través del tiempo cósmico no puede comprenderse considerando únicamente componentes visibles. La materia oscura actúa como andamiaje gravitacional invisible sobre el cual las estructuras luminosas se forman y evolucionan. El descubrimiento de las curvas de rotación anómalas transformó la astronomía extragaláctica. Antes de estas observaciones, las galaxias eran conceptualizadas primariamente como agregados de estrellas, gas y polvo. Después de que Vera Rubin y colaboradores documentaran sistemáticamente las velocidades periféricas inesperadas, se volvió ineludible que las galaxias son objetos mucho más complejos, islas relativamente pequeñas de materia luminosa inmersas en vastos océanos de materia invisible. Esta comprensión redefinió cuestiones fundamentales sobre formación y evolución galáctica, forzando la incorporación de la materia oscura en todos los modelos teóricos subsiguientes y estableciendo las curvas de rotación como una de las evidencias más directas y convincentes para la existencia de esta sustancia misteriosa. La inmensa masa de un cúmulo de galaxias puede doblar el tejido del espacio-tiempo y crear imágenes deformadas y ampliadas de galaxias de fondo, proceso llamado lente gravitacional. Midiendo esta distorsión, los astrónomos cartografían la distribución de masa total, incluyendo la nube subyacente de materia oscura, frecuentemente mucho mayor que la masa visible. La relatividad general predice que la masa curva el espacio-tiempo a su alrededor. Esta curvatura no representa meramente una fuerza actuando sobre objetos, representa una geometría alterada del propio espacio a través del cual luz y materia se propagan. Cuando la luz viaja a través de regiones donde masa concentrada ha producido curvatura significativa, su trayectoria se desvía de la propagación rectilínea que ocurriría en el espacio plano. Esta desviación produce efectos observables, imágenes distorsionadas, multiplicadas o ampliadas de objetos de fondo. El fenómeno, denominado lente gravitacional, convierte las concentraciones masivas en telescopios naturales, pero también en herramientas para cartografiar distribuciones de masa. Los cúmulos de galaxias, las mayores estructuras gravitacionalmente ligadas en el universo, contienen típicamente cientos a miles de galaxias individuales más gas intergaláctico caliente detectable mediante emisiones de rayos X. La masa combinada de estos componentes visibles ya es sustancial, pero las observaciones de lentes gravitacionales revelan que representa únicamente una fracción de la masa total. Cuando los astrónomos fotografían cúmulos usando telescopios espaciales de alta resolución, frecuentemente detectan arcos luminosos curvos alrededor de las regiones centrales, imágenes distorsionadas de galaxias mucho más distantes situadas detrás del cúmulo en relación al observador terrestre. Estas distorsiones portan información codificada sobre la distribución de masa en el cúmulo. La intensidad de la distorsión depende directamente de la cantidad de masa presente y de su configuración espacial. Imágenes levemente alargadas tangencialmente al centro del cúmulo indican campos gravitacionales moderados.
Arcos gigantes altamente curvos, a veces formando anillos casi completos, revelan concentraciones masivas excepcionales. En casos extremos, múltiples imágenes de la misma galaxia de fondo aparecen en posiciones diferentes alrededor del cúmulo, fenómeno que ocurre cuando rayos de luz siguiendo trayectorias diferentes a través del campo gravitacional distorsionado convergen hacia el observador. Analizar cuantitativamente estas distorsiones permite reconstruir mapas bidimensionales de la distribución de masa proyectada en el cúmulo. Sofisticados algoritmos computacionales invierten las deformaciones observadas en las formas de las galaxias de fondo, calculando qué distribución de masa en primer plano produciría precisamente los patrones de distorsión detectados. Estos mapas de masa no dependen de suposiciones sobre cuánta luz debería ser emitida por cuánta masa. Miden directamente los campos gravitacionales mediante sus efectos en trayectorias de fotones. Comparar estos mapas de masa basados en lentes gravitacionales con distribuciones de luz visible revela discrepancias sistemáticas y dramáticas. Las concentraciones de masa cartografiadas gravitacionalmente son invariablemente mucho más extensas y masivas que las regiones brillantes correspondientes. Mientras las galaxias individuales aparecen como puntos luminosos discretos, el mapa de masa muestra una distribución suave y continua permeando todo el cúmulo. Este componente difuso de masa invisible, la materia oscura, típicamente domina la masa total por factores de 5 a 10 en relación a la masa estelar, y por factores de aproximadamente 6 en relación al gas caliente incluido. El gas intergaláctico caliente merece atención especial en este contexto. Detectable mediante emisiones térmicas de rayos X, este plasma sobrecalentado contiene masa bariónica sustancial, frecuentemente excediendo la masa estelar combinada de todas las galaxias en el cúmulo. Sin embargo, incluso contabilizando generosamente estrellas más gas, la masa bariónica total permanece insuficiente para explicar la fuerza de los efectos de lente gravitacional observados. La mayor parte de la masa responsable de la curvatura del espacio-tiempo no emite radiación detectable en ninguna franja del espectro electromagnético. Las técnicas de lente gravitacional débil complementan estudios de arcos gigantes. Mientras los arcos pronunciados ocurren únicamente en cúmulos particularmente masivos observados en configuraciones geométricas favorables, los efectos de lente débil son omnipresentes. Incluso concentraciones de masa relativamente modestas producen distorsiones sutiles, alargamientos de pocos por ciento en las formas aparentes de galaxias de fondo. Individualmente, estas distorsiones débiles son indistinguibles de variaciones intrínsecas en las formas galácticas. Estadísticamente, analizando miles de galaxias de fondo, emergen patrones coherentes de alineamiento tangencial que revelan campos gravitacionales subyacentes. Estas técnicas estadísticas permiten cartografiar materia oscura a través de volúmenes inmensos del universo. Los estudios de lente débil analizan millones de galaxias, reconstruyendo campos de densidad tridimensionales que abarcan miles de millones de años luz cúbicos. Estos mapas revelan la estructura filamentosa de la distribución de materia oscura a gran escala, filamentos densos conectando cúmulos de galaxias, rodeando vacíos donde la densidad es subnormal. Esta estructura cósmica, dominada por materia oscura, proporciona el andamiaje gravitacional sobre el cual la materia visible se acumula. La independencia de las lentes gravitacionales en relación a suposiciones sobre poblaciones estelares o relaciones masa-luz constituye una ventaja metodológica crucial. Estimar masa a partir de luz requiere asumir cuántas estrellas de varios tipos existen y cuánta luz emite cada estrella por unidad de masa. Estas suposiciones introducen incertidumbres sustanciales. Las lentes gravitacionales miden masa directamente mediante sus efectos en el espacio-tiempo, completamente independientes de procesos de emisión de luz. Esta independencia hace que las lentes gravitacionales sean particularmente convincentes como evidencia para la materia oscura. Las combinaciones de datos de lentes gravitacionales con otras observaciones fortalecen aún más las conclusiones. Las velocidades de galaxias dentro de cúmulos proporcionan estimaciones dinámicas de masa. Las emisiones de rayos X del gas caliente permiten inferir campos gravitacionales mediante el equilibrio hidrostático. Cuando mapas de lente gravitacional,
mediciones dinámicas y análisis de rayos X convergen hacia distribuciones de masa consistentes, todas requiriendo componentes dominantes de materia invisible. La confianza en la existencia y propiedades de la materia oscura se solidifica tremendamente. La capacidad de cartografiar materia oscura directamente mediante lentes gravitacionales revolucionó la cosmología observacional. Por primera vez, la sustancia invisible que domina gravitacionalmente el universo se volvió accesible a cartografiado empírico detallado. Estos mapas validan predicciones de simulaciones cosmológicas sobre cómo se distribuye y agrupa la materia oscura. Revelan correlaciones entre materia oscura y galaxias, informando teorías sobre formación galáctica. Demuestran inequívocamente que la materia oscura no representa un artefacto de teorías mal comprendidas o poblaciones estelares ocultas, sino un componente real, masivo y espacialmente extenso del cosmos. En 2006, la materia oscura fue detectada separadamente de la materia ordinaria mediante mediciones del cúmulo de la Bala, dos cúmulos de galaxias que colisionaron hace cerca de 150 millones de años. Las lentes gravitacionales revelaron que la mayor parte de la masa estaba separada del gas caliente visible en rayos X, proporcionando evidencia directa de materia oscura. El cúmulo de la Bala, catalogado formalmente como 1E0657-56, representa un sistema en colisión extraordinario situado a aproximadamente 3.700 millones de años luz de la Tierra. Dos cúmulos de galaxias masivos atravesaron uno al otro a velocidades del orden de miles de kilómetros por segundo, creando una configuración observacional única que separa espacialmente diferentes componentes de masa. Esta separación transformó el sistema en un experimento natural, revelando propiedades fundamentales de la materia oscura mediante comparación directa entre distribuciones de masa visible y masa total. Cuando los cúmulos de galaxias colisionan, diferentes componentes responden distintamente. Las galaxias individuales, a pesar de contener billones de estrellas cada una, son objetos sorprendentemente pequeños comparados con las distancias que las separan dentro de los cúmulos. Durante la colisión, las galaxias pasan esencialmente unas a través de otras sin colisiones estelares directas significativas, comportándose como partículas débilmente interactuantes. El gas intergaláctico caliente, no obstante, ocupa volumen sustancial e interactúa fuertemente mediante fuerzas electromagnéticas y presión hidrodinámica. Cuando las nubes de gas de los dos cúmulos se interpenetran, colisionan violentamente, desacelerando mediante choques y fricción viscosa. Las observaciones en rayos X del cúmulo de la Bala usando el observatorio Chandra revelaron una distribución dramática del gas caliente. En lugar de permanecer centrado en las concentraciones de galaxias, el gas forma dos nubes separadas localizadas entre las regiones donde las galaxias se concentran. Esta configuración refleja directamente la colisión. El gas fue desacelerado por el choque mientras las galaxias continuaron sus trayectorias balísticas. Las emisiones térmicas de rayos X cartografían precisamente donde reside la mayor parte de la masa bariónica en el sistema, y es justamente en las regiones entre las galaxias donde el gas colisionó y se acumuló. Los análisis de lente gravitacional del mismo sistema cuentan una historia completamente diferente. Los mapas de masa reconstruidos a partir de distorsiones en las imágenes de galaxias de fondo muestran que la mayor parte de la masa total se concentra no donde está el gas caliente, sino donde están las galaxias. Dos picos de masa dominan el mapa, cada uno asociado con uno de los dos subcúmulos de galaxias, significativamente desplazados de las concentraciones de gas visible. Esta separación espacial entre masa total, inferida gravitacionalmente, y masa bariónica, observada en rayos X, proporciona evidencia directa y visualmente impresionante de que la mayor parte de la masa en el sistema no consiste en materia ordinaria. Cuantificar esta separación revela magnitudes impresionantes. Los centroides de las distribuciones de masa gravitacional están desplazados de los centroides del gas caliente por distancias del orden de cientos de miles de años luz. La fracción de masa asociada con el gas corresponde aproximadamente a lo esperado para materia bariónica basándose en otros datos cosmológicos, cerca del 15% de la masa total. El restante 85%,
cartografiado mediante lentes gravitacionales pero ausente de las imágenes de rayos X, constituye evidencia directa de materia oscura que atravesó la colisión sin interactuar significativamente. Este comportamiento colisional distingue la materia oscura de la materia ordinaria de manera observacionalmente clara. Si la materia oscura consistiese en alguna forma exótica de materia bariónica, quizá nubes de gas frío no detectado o poblaciones de objetos compactos, debería haber sido afectada gravitacionalmente por la masa del gas durante la colisión, resultando en distribuciones espaciales similares. La separación observada demuestra que la materia oscura interactúa muy débilmente consigo misma y con materia ordinaria, comportándose casi como partículas sin colisión que atraviesan el sistema esencialmente sin impedimento. Las alternativas, como modificaciones en las leyes gravitacionales, enfrentan dificultades severas explicando el cúmulo de la bala. Las teorías que proponen alterar la gravitación en lugar de invocar materia oscura generalmente modifican cómo la masa visible genera campos gravitacionales. En el cúmulo de la bala, no obstante, los campos gravitacionales más fuertes, revelados por lentes, están espacialmente separados de las mayores concentraciones de masa visible, el gas en rayos X. Reproducir esta separación mediante modificaciones gravitacionales requiere postular campos gravitacionales que existen desacoplados de sus fuentes de masa, escenario que viola principios fundamentales y carece de justificaciones teóricas convincentes. Otros sistemas en colisión estudiados subsiguientemente reforzaron las lecciones del cúmulo de la bala. El cúmulo Max J0025.41222, apodado Baby Bullet, exhibe separación similar entre gas y masa total. El sistema Abell 520 presenta configuración más compleja con múltiples componentes, pero aún muestra evidencias de materia oscura concentrada separadamente del gas. Cada sistema adicional confirma que las separaciones colisionales entre componentes visibles e invisibles no representan anomalía única, sino fenómeno repetible consistente con propiedades de materia oscura débilmente interactuante. La claridad visual y conceptual del cúmulo de la bala lo convirtió en emblemático en las discusiones sobre materia oscura. Imágenes compuestas mostrando gas en rayos X superpuesto a mapas de lente gravitacional comunican de forma intuitiva la evidencia. La mayor parte de la masa está donde ninguna luz es emitida, separada de donde la materia luminosa se concentra. Esta separación espacial directa entre masa gravitacional y masa bariónica representa quizá la evidencia más visualmente convincente y conceptualmente directa para la existencia de materia oscura. El cúmulo de la bala ejemplifica cómo eventos astrofísicos raros pueden funcionar como experimentos naturales revelando propiedades fundamentales del universo. Las colisiones de cúmulos galácticos ocurren esporádicamente a través del tiempo cósmico, pero cuando ocurren en orientaciones y estadios evolutivos favorables a la observación terrestre, proporcionan ventanas únicas hacia procesos inaccesibles en laboratorios. El sistema reveló no solo que la materia oscura existe, sino también información crucial sobre cómo se comporta. Atraviesa colisiones esencialmente sin interacción, se concentra asociada con galaxias en lugar de con gas, domina gravitacionalmente los sistemas. Estas propiedades restringen modelos teóricos sobre la naturaleza de las partículas de materia oscura y validan simulaciones cosmológicas que asumen materia oscura fría no colisional. Las propiedades de la materia oscura afectan a la evolución del universo, a cómo se forman y crecen las galaxias, y a cómo se agrupan formando la mayor estructura del universo, la red cósmica. Sin materia oscura, las fluctuaciones iniciales de densidad no habrían crecido suficientemente para formar galaxias, estrellas y planetas. El universo primordial, aproximadamente 380.000 años después de su origen, consistía en plasma caliente casi perfectamente uniforme de hidrógeno, helio y trazas de litio. Casi perfectamente constituye calificación crucial. Existían fluctuaciones minúsculas de densidad, variaciones de aproximadamente una parte en 100.000 en la distribución de materia. Estas fluctuaciones, impresas en el universo durante sus primeras fracciones de segundo de existencia, proporcionaron las semillas gravitacionales a partir de las cuales toda estructura cósmica subsiguiente crecería.
Comprender cómo fluctuaciones tan pequeñas se amplificaron en galaxias, cúmulos y la vasta arquitectura filamentosa observada hoy requiere considerar el papel dominante de la materia oscura. La gravedad actúa como amplificador de fluctuaciones de densidad. Regiones ligeramente más densas que la media ejercen atracción gravitacional ligeramente mayor sobre material circundante. Esta atracción incrementada causa acumulación adicional de materia, aumentando la densidad aún más, fortaleciendo el campo gravitacional, acelerando la acumulación, un proceso de retroalimentación positiva que los cosmólogos denominan inestabilidad gravitacional. Teóricamente simple, pero la tasa de crecimiento de estas fluctuaciones depende críticamente de qué formas de materia dominan el universo y cómo estas formas responden a la presión y radiación. La materia ordinaria por sí sola enfrenta obstáculos severos para la formación eficiente de estructuras. Durante la era primordial, cuando el universo estaba ionizado, fotones y materia bariónica estaban fuertemente acoplados mediante interacciones electromagnéticas. La presión de radiación resistía el colapso gravitacional de fluctuaciones de densidad en materia bariónica, impidiendo crecimiento significativo mientras el universo permanecía caliente e ionizado. Solamente tras la recombinación, cuando el universo se enfrió suficientemente para que electrones y protones formasen átomos neutros, permitiendo que los fotones se desacoplasen y viajasen libremente, la materia bariónica podría comenzar a colapsar gravitacionalmente sin resistencia de presión de radiación. La materia oscura, por contraste, nunca interactuó significativamente con radiación. Mientras la materia bariónica estaba impedida de colapsar por la presión de radiación, la materia oscura colapsaba libremente bajo su propia gravedad desde épocas mucho anteriores. Las fluctuaciones de densidad en materia oscura comenzaron a crecer inmediatamente después de que la era de dominación por radiación terminase y la materia se volviese gravitacionalmente dominante, aproximadamente 50.000 años después del origen del universo. Este inicio anticipado concedió a la materia oscura una ventaja temporal crucial de cientos de miles de años de crecimiento gravitacional antes de que la materia bariónica pudiese participar significativamente. Cuando la recombinación finalmente liberó a la materia bariónica para colapsar, la materia oscura ya había formado pozos de potencial gravitacional sustanciales, regiones donde la densidad excedía la media cósmica por factores significativos. La materia bariónica, ahora libre para responder gravitacionalmente, cayó en estos pozos preexistentes de materia oscura, acumulándose en las regiones donde la materia oscura se había concentrado. Este proceso estableció un patrón fundamental. Los halos de materia oscura se forman primero, proporcionando andamiajes gravitacionales dentro de los cuales la materia bariónica subsiguientemente colapsa, se enfría, se fragmenta y eventualmente forma estrellas y galaxias. Las simulaciones computacionales de formación de estructuras demuestran dramáticamente la necesidad de materia oscura. Modelando la evolución del universo conteniendo únicamente materia bariónica, los cosmólogos descubren que las fluctuaciones crecen demasiado lentamente. Para la época actual, aproximadamente 13.800 millones de años después del origen del universo, las simulaciones solo bariónicas producen un universo esencialmente uniforme, con apenas variaciones de densidad modestas y ninguna estructura comparable a las galaxias observadas. El universo permanecería como un océano casi homogéneo de gas difuso. Incluyendo materia oscura en las proporciones inferidas de observaciones, aproximadamente 85% de la masa total, transforma completamente los resultados. Las simulaciones ahora reproducen notablemente bien la jerarquía de estructuras observadas. Pequeños halos de materia oscura se forman primero, durante el primer 1.000 millones de años. Estos halos menores se fusionan jerárquicamente, construyendo progresivamente halos mayores mediante colisiones y acreciones. Dentro de estos halos crecientes, la materia bariónica colapsa, formando discos rotacionales donde nacen estrellas. Las primeras galaxias surgen aproximadamente unos cientos de millones de años después del origen del universo, mucho antes de lo que sería posible sin materia oscura. La estructura a gran escala del universo, la red cósmica, emerge naturalmente de estas simulaciones incluyendo materia oscura.
La materia se acumula preferencialmente a lo largo de filamentos densos conectando nodos donde se forman cúmulos de galaxias. Las regiones intermedias evolucionan en vacíos donde la densidad permanece subnormal. Esta arquitectura filamentosa, observada en estudios de galaxias que cartografían millones de objetos a través de miles de millones de años luz, corresponde precisamente a las predicciones de modelos con materia oscura fría no relativista que interactúa débilmente con materia ordinaria y consigo misma. Los detalles observacionales proporcionan pruebas rigurosas. Las distribuciones de masa de halos de materia oscura previstas por simulaciones pueden compararse con halos inferidos de curvas de rotación galácticas y lentes gravitacionales. Las tasas de fusión de galaxias a lo largo del tiempo cósmico, observadas mediante estudios profundos que detectan galaxias en múltiples épocas, prueban predicciones sobre crecimiento jerárquico. Las correlaciones entre galaxias en diferentes escalas espaciales, cuantificadas mediante funciones de correlación de 2 puntos, miden agrupamiento que refleja la distribución subyacente de materia oscura. La concordancia entre predicciones teóricas y observaciones a través de estas múltiples métricas independientes valida robustamente el paradigma de materia oscura fría. Las propiedades específicas de la materia oscura afectan críticamente a la formación de estructuras. Si las partículas de materia oscura fuesen muy ligeras y relativistas, rápidas, durante épocas primordiales, denominada materia oscura caliente, las fluctuaciones en pequeñas escalas serían borradas por movimiento térmico de las partículas, impidiendo formación de estructuras por debajo de ciertas masas. Las observaciones de galaxias enanas y subestructuras en halos galácticos excluyen escenarios de materia oscura caliente. Los modelos de materia oscura fría, donde las partículas son no relativistas durante la formación de estructuras, concuerdan con observaciones a través de todas las escalas accesibles. Sin materia oscura, el universo observable no existiría en su forma actual. Las fluctuaciones de densidad primordiales, aunque suficientes para crear semillas de estructuras cuando son amplificadas por materia oscura, serían inadecuadas si únicamente estuviese presente la materia bariónica. Las galaxias no se habrían formado, o se habrían formado mucho más tarde y con propiedades radicalmente diferentes. Estrellas, planetas, y eventualmente vida, dependen de la existencia de galaxias como ambientes donde ocurren procesos astrofísicos complejos. La cadena causal que conduce de fluctuaciones cuánticas en el universo inflacionario primordial hasta sistemas planetarios habitables pasa necesariamente a través de halos de materia oscura proporcionando pozos gravitacionales donde la materia bariónica puede colapsar y fragmentarse. La materia oscura, invisible y elusiva, representa un componente indispensable en la historia cósmica que produjo estructuras capaces de contemplar su propia existencia. Los principales candidatos incluyen WIMPs, partículas masivas de interacción débil, partículas pesadas que interactúan únicamente a través de la gravedad y la fuerza nuclear débil, y acciones, partículas ultraligeras que podrían explicar fenómenos cuánticos. También se proponen agujeros negros primordiales formados en los primeros instantes del universo, aunque su detección es extremadamente difícil. Décadas de evidencias observacionales han establecido inequívocamente que la materia oscura existe y domina gravitacionalmente el universo. Sin embargo, la naturaleza fundamental de esta sustancia permanece profundamente misteriosa. Los físicos teóricos han propuesto múltiples candidatos basados en extensiones del modelo estándar de la física de partículas, consideraciones cosmológicas e intentos de resolver otros enigmas fundamentales. Cada candidato posee propiedades distintas, mecanismos de producción diferentes en el universo primordial y firmas experimentales características que permiten pruebas observacionales. Ninguno ha sido confirmado definitivamente, pero algunos destacan como particularmente prometedores o bien motivados teóricamente. Los WIMPs representan históricamente los candidatos más estudiados. La sigla deriva del inglés Weakly Interacting Massive Particles, partículas masivas que interactúan débilmente. Estas partículas hipotéticas tendrían masas en el rango de aproximadamente 10 a 1000 veces la masa del protón, situándolas firmemente en el régimen de partículas subatómicas pesadas.
Interactuarían con materia ordinaria primariamente mediante la fuerza nuclear débil, la misma interacción responsable de ciertos tipos de desintegración radiactiva. Gravitacionalmente, obviamente interactuarían como cualquier objeto masivo. Las interacciones electromagnéticas estarían ausentes, explicando su invisibilidad a los telescopios. La motivación teórica para los WIMPs surge parcialmente de consideraciones cosmológicas elegantes. Los cálculos demuestran que partículas con masas y tasas de interacción débil características producirían naturalmente, mediante procesos térmicos en el universo primordial caliente, abundancias residuales comparables a las densidades de materia oscura observadas hoy. Este milagro WIMP, la convergencia notable entre propiedades de partículas motivadas por física de partículas y densidades requeridas por cosmología, proporcionó ímpetu sustancial para búsquedas experimentales de WIMPs durante décadas. Las extensiones supersimétricas del modelo estándar predicen partículas candidatas a WIMP específicas. La supersimetría postula que cada partícula conocida posee un compañero supersimétrico con propiedades relacionadas. Entre estos compañeros hipotéticos, el neutralino más ligero emerge como candidato natural a materia oscura. Sería estable, eléctricamente neutro, masivo e interactuaría débilmente. Los experimentos en aceleradores de partículas, notablemente el Gran Colisionador de Hadrones, han buscado evidencias de supersimetría y potencialmente producción de neutralinos, pero hasta ahora no han encontrado señales convincentes. Los axiones representan un candidato radicalmente diferente. Propuestos originalmente para resolver un problema técnico en la cromodinámica cuántica, la teoría de las interacciones nucleares fuertes, los axiones serían partículas extremadamente ligeras, quizá una billonésima de la masa del electrón o incluso menores. A pesar de ser individualmente minúsculas, los axiones podrían haber sido producidos en cantidades astronómicas en el universo primordial mediante mecanismos no térmicos. Colectivamente, billones de axiones por centímetro cúbico podrían contribuir densidad de masa comparable a las estimaciones de materia oscura. Las propiedades cuánticas de los axiones implican comportamiento colectivo exótico. En densidades suficientemente altas, los axiones formarían condensados de Bose-Einstein, estados cuánticos macroscópicos donde enormes números de partículas ocupan el mismo estado cuántico, comportándose como onda clásica única en lugar de partículas individuales. Este comportamiento colectivo produciría halos de materia oscura con propiedades sutilmente diferentes de aquellas previstas para WIMPs, potencialmente resolviendo ciertas tensiones entre simulaciones de materia oscura fría y observaciones de galaxias enanas y estructuras en pequeñas escalas. Los agujeros negros primordiales constituyen un candidato no particulado. Durante fracciones de segundo después del origen del universo, fluctuaciones de densidad extremadamente intensas podrían haber colapsado directamente en agujeros negros antes de que la presión y la expansión cósmica impidiesen el colapso. Estos objetos, formados cosmológicamente en lugar de mediante colapso estelar, podrían tener masas variando desde fracciones de la masa terrestre hasta cientos de masas solares. Si suficientemente abundantes, contribuirían significativamente a la densidad de materia oscura. Crucialmente, consistirían en materia ordinaria colapsada en configuraciones extremas, no requiriendo nuevas partículas fundamentales. Las evidencias observacionales restringen rigurosamente a los agujeros negros primordiales como explicación dominante para la materia oscura. Las microlentes gravitacionales, eventos transitorios donde objetos compactos pasan por delante de estrellas de fondo, ampliando temporalmente su brillo, han permitido censos de objetos oscuros en ciertos rangos de masa. Los resultados excluyen a los agujeros negros primordiales como componente dominante en amplios intervalos de masa. Las detecciones de ondas gravitacionales por observatorios como LIGO han identificado fusiones de agujeros negros con masas de decenas de masas solares, reavivando el interés en agujeros negros primordiales en ese rango específico, pero las contribuciones totales a la densidad de materia oscura permanecen inciertas y probablemente minoritarias. Los neutrinos estériles representan otra propuesta intrigante. Los neutrinos conocidos,
partículas extremadamente ligeras que interactúan únicamente mediante la fuerza débil, existen en 3 tipos o sabores. Las teorías de física más allá del modelo estándar frecuentemente predicen sabores adicionales de neutrinos que no interactúan ni siquiera débilmente, acoplándose a la materia ordinaria únicamente gravitacionalmente y posiblemente mediante procesos oscuros implicando mezcla con neutrinos activos. Los neutrinos estériles con masas en el rango de algunos keV podrían constituir materia oscura. La desintegración radiativa rara produciría emisiones de rayos X en energías características, proporcionando firma observacional potencial. Las partículas de materia oscura ultraligera más allá de los axiones también han sido propuestas. Estas partículas tendrían masas extremadamente pequeñas, quizá 10 elevado a menos 20 veces la masa del electrón. Las longitudes de onda cuánticas asociadas serían macroscópicas, potencialmente miles de años luz. El comportamiento ondulatorio a escalas galácticas produciría patrones de interferencia y estructuras granulares en la distribución de materia oscura, distinguiéndose de predicciones de partículas más pesadas. Observaciones de alta resolución de dinámica galáctica podrían potencialmente detectar estas firmas. Cada candidato enfrenta desafíos teóricos y observacionales. Los WIMPs permanecen no detectados a pesar de décadas de experimentos cada vez más sensibles. Los axiones requieren mecanismos de producción específicos en el universo primordial y propiedades cuánticas exóticas. Los agujeros negros primordiales enfrentan restricciones observacionales rigurosas de múltiples fuentes. Los neutrinos estériles carecen de detecciones inequívocas de líneas de rayos X esperadas. Las partículas ultraligeras aún no han producido firmas observacionales confirmadas. La ausencia de detecciones positivas tras esfuerzos experimentales sustanciales no refuta estos candidatos individualmente, pero restringe progresivamente sus espacios de parámetros permitidos. También existen posibilidades menos convencionales. Quizá la materia oscura consista en múltiples componentes, combinaciones de partículas diferentes contribuyendo fracciones de la densidad total. Quizá existan sectores oscuros enteros de partículas, con sus propias fuerzas e interacciones, acoplándose al sector visible únicamente gravitacionalmente. Quizá modificaciones en las leyes gravitacionales a escalas cosmológicas eliminen la necesidad de materia oscura, aunque esta alternativa enfrenta dificultades crecientes explicando múltiples observaciones independientes simultáneamente. La proliferación de candidatos refleja la profundidad de la ignorancia actual sobre la naturaleza de la materia oscura. Paradójicamente, esta ignorancia coexiste con certeza robusta sobre la existencia de la materia oscura basada en evidencias gravitacionales. El universo contiene sustancia masiva no luminosa en cantidades específicas con propiedades gravitacionales bien caracterizadas. Identificar esta sustancia requiere convergencia entre teoría de partículas, cosmología y experimentos. Hasta que ocurran detecciones positivas, múltiples candidatos permanecerán viables, cada uno motivado por consideraciones teóricas diferentes, cada uno aguardando pruebas experimentales definitivas que revelarán finalmente la identidad del componente dominante del inventario material del cosmos. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias descubrieron evidencias de que la materia oscura experimenta fuerzas más allá de la gravedad, específicamente autointeracción entre partículas de materia oscura. Aunque el grado de interacción es pequeño y no modifica sustancialmente el modelo cosmológico, este descubrimiento proporciona pistas cruciales sobre su naturaleza física. Durante décadas, el modelo cosmológico estándar asumió que las partículas de materia oscura interactúan entre sí exclusivamente mediante la gravedad, sin fuerzas adicionales mediando interacciones entre ellas. Este escenario, denominado materia oscura fría no colisional, reproduce con éxito estructuras cósmicas a gran escala, distribuciones de galaxias a través de miles de millones de años luz, patrones en la radiación cósmica de fondo, formación de cúmulos galácticos. Sin embargo, a escalas menores, núcleos de galaxias enanas, regiones centrales de halos galácticos, surgen tensiones entre predicciones de simulaciones puramente gravitacionales y observaciones detalladas de distribuciones de materia.
Las simulaciones de materia oscura puramente gravitacional producen halos con perfiles de densidad característicos. Las densidades aumentan acusadamente hacia los centros, formando cúspides pronunciadas donde la concentración de materia oscura alcanza valores extremos. Las observaciones de galaxias enanas y galaxias de bajo brillo superficial, no obstante, frecuentemente indican perfiles más suaves con núcleos donde la densidad permanece aproximadamente constante en lugar de divergir centralmente. Esta discrepancia, el problema de cúspide núcleo, motivó investigaciones sobre si la materia oscura podría interactuar consigo misma mediante fuerzas más allá de la gravedad. Las autointeracciones entre partículas de materia oscura podrían suavizar distribuciones mediante procesos análogos a colisiones en gases ordinarios. Cuando las partículas colisionan, intercambian momento, redistribuyendo energía cinética y homogeneizando distribuciones espaciales. En regiones densas como núcleos de halos, donde la tasa de encuentros entre partículas sería elevada, las autointeracciones producirían transferencia de calor desde regiones internas calientes hacia periferias más frías, reduciendo la densidad central y creando núcleos en lugar de cúspides. En las periferias menos densas y a escalas mayores donde los encuentros son raros, los efectos de autointeracción se vuelven negligibles, preservando los éxitos del modelo no colisional a gran escala. Los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias analizaron sistemas específicos donde las firmas de autointeracción podrían manifestarse observacionalmente. Los cúmulos de galaxias en colisión, similares al cúmulo de la bala, proporcionan laboratorios naturales. Durante las colisiones, los halos de materia oscura de los cúmulos se interpenetran. Si la materia oscura fuese puramente no colisional, los halos atravesarían esencialmente sin perturbación, comportándose como nubes de partículas fantasmagóricas. Las autointeracciones introducirían fricción efectiva. Partículas de materia oscura de un halo colisionarían con partículas del otro halo, causando desaceleración, calentamiento y posiblemente separación espacial entre materia oscura y galaxias. Las mediciones precisas de desplazamientos entre centroides de galaxias, gas caliente y picos de lente gravitacional en múltiples sistemas colisionales permitieron establecer límites sobre la sección eficaz de autointeracción, medida cuantitativa de cuán frecuentemente colisionan las partículas de materia oscura. Valores demasiado altos producirían desplazamientos observables entre distribuciones de materia oscura y galaxias, ausentes en sistemas como el cúmulo de la bala. Valores moderados serían consistentes con observaciones de colisiones, pero podrían resolver tensiones a pequeñas escalas. Los análisis sugirieron que secciones eficaces en el rango de aproximadamente 1 centímetro cuadrado por gramo, pequeñas pero no despreciables, podrían reconciliar observaciones a través de múltiples escalas. Las evidencias adicionales emergen de estudios detallados de halos de galaxias enanas. Estas galaxias pequeñas, dominadas gravitacionalmente por materia oscura, proporcionan pruebas puras de propiedades de materia oscura mínimamente contaminadas por procesos bariónicos complejos como formación estelar y retroalimentación de supernovas. Los perfiles de densidad inferidos de cinemática estelar y movimientos de gas en múltiples galaxias enanas muestran núcleos consistentes con autointeracciones moderadas. Las simulaciones incorporando autointeracciones reproducen estas observaciones más fielmente que modelos puramente gravitacionales. Cuantificar precisamente el grado de autointeracción permanece desafiante. Diferentes observaciones, colisiones de cúmulos, perfiles de galaxias enanas, estructuras de subcúmulos dentro de halos mayores, favorecen valores ligeramente diferentes. Los procesos bariónicos pueden mimetizar efectos de autointeracciones. La retroalimentación energética de supernovas y núcleos galácticos activos puede redistribuir materia oscura, creando núcleos incluso sin autointeracciones intrínsecas. Desentrañar contribuciones de procesos bariónicos y propiedades fundamentales de materia oscura requiere modelado sofisticado y observaciones de sistemas donde los procesos bariónicos son minimizados. Las implicaciones teóricas de las autointeracciones se extienden a la física de partículas. Los WIMPs estándar interactuando únicamente mediante fuerza débil no producirían autointeracciones suficientemente fuertes en las energías relevantes.
Las autointeracciones observacionalmente favorecidas motivan modelos de materia oscura con sectores oscuros, conjuntos de partículas de materia oscura y fuerzas mediadoras análogas a fotones o gluones, pero acoplándose únicamente a partículas oscuras, no a materia ordinaria. Estas teorías expanden dramáticamente la complejidad potencial del sector oscuro, sugiriendo que la materia oscura puede no consistir en una partícula elemental única, sino en un sistema rico de partículas e interacciones. Los escenarios de materia oscura autointeractuante también afectan a la formación y evolución de estructuras. Las autointeracciones suficientemente fuertes durante épocas primordiales podrían amortiguar fluctuaciones de densidad en pequeñas escalas, suprimiendo la formación de halos de baja masa. Este efecto potencialmente resolvería otro rompecabezas observacional. Las simulaciones puramente gravitacionales predicen cientos de satélites de galaxias enanas orbitando galaxias como la Vía Láctea, mientras las observaciones detectan únicamente decenas. La supresión de formación de halos pequeños mediante autointeracciones reduciría los números predichos, aproximando las predicciones teóricas a los recuentos observados. Las pruebas observacionales futuras refinarán las restricciones sobre autointeracciones. La próxima generación de telescopios con resolución y sensibilidad superiores cartografiará distribuciones de materia oscura en galaxias individuales con precisión sin precedentes. Los estudios de galaxias enanas ultratenues detectarán poblaciones anteriormente invisibles, proporcionando estadísticas expandidas para pruebas de modelos. Las simulaciones cosmológicas incorporando tanto autointeracciones como procesos bariónicos complejos permitirán predicciones más realistas para comparación directa con observaciones. La posibilidad de autointeracciones ilustra cómo la comprensión de la materia oscura continúa evolucionando. Inicialmente conceptualizada como partículas completamente no interactuantes más allá de la gravedad, la materia oscura puede revelarse más rica y compleja. Incluso interacciones débiles entre partículas de materia oscura, insuficientes para alterar los éxitos del modelo cosmológico estándar a gran escala, podrían manifestarse a escalas menores, proporcionando pistas cruciales sobre la naturaleza fundamental. Estas pistas restringen modelos teóricos, orientan búsquedas experimentales y gradualmente estrechan el vasto espacio de posibilidades, acercando a los científicos a la identificación definitiva de la sustancia que domina gravitacionalmente el cosmos pero permanece obstinadamente elusiva a la detección directa. A pesar de décadas de experimentos sofisticados en detectores subterráneos profundos, ninguna partícula de materia oscura ha sido detectada directamente. Los científicos continúan buscando señales en aceleradores de partículas, observatorios de rayos cósmicos e incluso en rocas antiguas de la Tierra, donde partículas de materia oscura podrían haber dejado marcas microscópicas en estructuras cristalinas a lo largo de millones de años. Detectar directamente partículas de materia oscura representa uno de los desafíos experimentales más formidables en la física contemporánea. Las evidencias gravitacionales establecen inequívocamente que partículas de materia oscura permean el espacio, atravesando la Vía Láctea, el sistema solar y la Tierra en abundancias sustanciales. Las estimaciones sugieren que billones de estas partículas atraviesan cada metro cuadrado de la superficie terrestre cada segundo. Sin embargo, sus interacciones con materia ordinaria son tan débiles que pasar a través de kilómetros de roca sólida sin colisionar con un solo núcleo atómico representa un evento típico, no excepcional. Los experimentos de detección directa buscan eventos rarísimos donde partículas de materia oscura colisionan con núcleos atómicos en detectores cuidadosamente construidos. Estas colisiones, si ocurren, transferirían pequeñas cantidades de energía cinética a los núcleos, produciendo señales mensurables mediante múltiples canales, retroceso nuclear ionizando átomos circundantes y produciendo carga eléctrica detectable, excitación de átomos generando luz de centelleo, vibración de cristales produciendo fonones que calientan mínimamente el detector. Cada canal ofrece vías para registrar eventos de colisión hipotéticos. El ruido de fondo constituye el obstáculo dominante. Los rayos cósmicos bombardean constantemente la superficie terrestre, produciendo lluvias de partículas secundarias que penetran profundamente.
La radiactividad natural de materiales terrestres, trazas de uranio, torio y potasio radiactivo en rocas, hormigón e incluso en los propios detectores, genera partículas y radiación continuamente. Los neutrinos solares y atmosféricos, aunque interactúan débilmente, ocasionalmente colisionan con núcleos atómicos, mimetizando señales esperadas de materia oscura. Distinguir colisiones genuinas de partículas de materia oscura de este océano de eventos de fondo requiere supresión extrema de ruido. Las instalaciones subterráneas profundas proporcionan blindaje crucial contra rayos cósmicos. Los detectores operando a kilómetros bajo la superficie, en minas desactivadas, túneles de carreteras atravesando montañas, laboratorios especialmente construidos bajo picos montañosos, se benefician de miles de millones de toneladas de roca suprayacente absorbiendo partículas cargadas energéticas. Los mones de rayos cósmicos, que penetran cientos de metros de roca, son atenuados por factores de millones o miles de millones en profundidades de kilómetros. Esta supresión reduce la tasa de eventos de fondo cósmico a niveles gestionables, permitiendo la búsqueda de señales aún más raras de materia oscura. La selección de materiales ultrapuros minimiza la radiactividad intrínseca. Los detectores se construyen de materiales seleccionados por bajísimas concentraciones de isótopos radiactivos, germanio ultrapuro, xenón líquido destilado repetidamente, cristales de zafiro cultivados especialmente. Los componentes estructurales utilizan cobre antiguo recuperado de naufragios romanos, cuyo plomo radiactivo se desintegró durante siglos sumergido, o titanio procesado para eliminar contaminantes. Blindajes concéntricos de plomo puro, polietileno cargado con boro y tanques de agua rodean a los detectores, absorbiendo radiación externa residual. Múltiples tecnologías de detección compiten y se complementan. Los detectores de xenón líquido, como xenón 1T y Lux-Teplin, emplean volúmenes de xenón ultrapuro enfriado a temperaturas criogénicas. Las colisiones nucleares producen simultáneamente luz de centelleo y electrones libres. Correlacionar ambas señales permite discriminar eventos de fondo. Los detectores de germanio criogénico, como Super-CDMS, operan próximos al cero absoluto, midiendo minúsculos aumentos de temperatura e ionización producidos por retrocesos nucleares. Los detectores de argón líquido, como DarkSide, explotan propiedades de discriminación de pulso para separar retrocesos nucleares de retrocesos electrónicos causados por radiación de fondo. Décadas de operación han producido resultados consistentemente negativos o ambiguos. Algunos experimentos reportaron señales tentadoras, excesos modestos de eventos en rangos específicos de energía que podrían indicar colisiones de partículas de materia oscura con masas y secciones eficaces particulares. Los experimentos subsiguientes con sensibilidad superior investigaron estas regiones de espacio de parámetros, frecuentemente excluyendo las interpretaciones de materia oscura de las señales anteriores. Ninguna señal robusta y reproducible de materia oscura ha emergido. Estos resultados negativos no representan fracasos, constituyen progresos científicos valiosos. Cada no detección restringe propiedades permitidas de las partículas de materia oscura. Si existiesen WIMPs con masas y secciones eficaces específicas, los experimentos actuales deberían haber detectado señales. La ausencia de detecciones excluye vastas regiones de espacio de parámetros, forzando a las teorías a ajustarse o abandonar predicciones inconsistentes con límites observacionales. Progresivamente, el territorio donde la materia oscura podría esconderse está siendo sistemáticamente cartografiado y restringido. Los aceleradores de partículas ofrecen un enfoque complementario. En lugar de aguardar pasivamente colisiones raras de partículas cósmicas, los aceleradores colisionan protones a energías extremas, potencialmente produciendo partículas de materia oscura en laboratorio. El Gran Colisionador de Hadrones busca firmas de energía faltante, situaciones donde la conservación de momento requiere partículas invisibles portando energía aunque nada sea detectado en los calorímetros circundantes. La ausencia de señales inequívocas restringe modelos de materia oscura que predicen producción sustancial en energías accesibles al LHC.
Las búsquedas indirectas monitorizan los cielos buscando productos de aniquilación o desintegración de materia oscura. Si las partículas de materia oscura colisionan y se aniquilan mutuamente, producirían partículas detectables, fotones de rayos gamma, neutrinos, antimateria. Las concentraciones de materia oscura en centros galácticos o cúmulos de galaxias podrían generar flujos elevados de estos productos. Los telescopios de rayos gamma como Fermi y observatorios de neutrinos como IceCube buscan excesos correlacionados con distribuciones esperadas de materia oscura. Los detectores de rayos cósmicos buscan antimateria, positrones o antiprotones, en abundancias excediendo la producción por fuentes astrofísicas convencionales. Se están explorando estrategias cada vez más exóticas. Los paleodetectores investigan rocas antiguas, examinando estructuras cristalinas con microscopía de alta resolución buscando daños causados por colisiones nucleares inducidas por materia oscura acumuladas a lo largo de eras geológicas. Los minerales estables durante miles de millones de años podrían preservar registros de rarísimos eventos de colisión. Los detectores cuánticos explotan fenómenos como absorción de partículas ultraligeras de materia oscura por materiales superconductores, buscando transiciones cuánticas características. Los relojes atómicos de precisión extrema podrían detectar oscilaciones temporales minúsculas inducidas por campos de materia oscura permeando el sistema solar. La persistencia de estas búsquedas refleja tanto confianza en la existencia de materia oscura como reconocimiento de cuán desafiante detectarla directamente puede ser. Las evidencias gravitacionales son abrumadoras, la materia oscura ciertamente existe. Sin embargo, sus propiedades microscópicas, masa, sección eficaz, tipo de interacción, permanecen desconocidas. El espacio de parámetros es vasto. Las partículas podrían tener masas diferenciándose por 40 órdenes de magnitud, desde acciones ultraligeros hasta agujeros negros primordiales. Las tasas de interacción podrían estar por debajo de sensibilidades actuales o futuras tecnológicamente accesibles. Las próximas generaciones de experimentos escalarán volúmenes de detección, profundizarán localizaciones subterráneas, purificarán aún más materiales y emplearán tecnologías innovadoras de discriminación de fondo. Proyectos como Darwin planean detectores de xenón líquido conteniendo decenas de toneladas. Los detectores criogénicos expandirán masas objetivo y reducirán umbrales de energía, accediendo a colisiones más suaves de partículas más ligeras. Las colaboraciones internacionales coordinarán esfuerzos, combinando datos de múltiples experimentos para aumentar poder estadístico y validar o refutar señales tentadoras mediante confirmaciones independientes. La búsqueda de detección directa de materia oscura representa una empresa a largo plazo motivada por una cuestión fundamental. ¿De qué está hecho el universo? El 85% de la materia cósmica permanece no identificada al nivel de partículas. Resolver este misterio requiere no solo observaciones astrofísicas sofisticadas, sino también experimentos de laboratorio detectando partículas individuales. La convergencia entre cosmología y física de partículas, evidencias gravitacionales de escalas cosmológicas encontrando validación mediante detecciones de partículas únicas en laboratorios terrestres, representaría un triunfo científico profundo. Hasta que ocurra esta convergencia, los detectores continuarán operando en el silencio de cavernas profundas, aguardando pacientemente señales raras que revelarán finalmente la naturaleza de la sustancia dominante del universo, concluyendo una búsqueda iniciada con anomalías gravitacionales observadas por Zwicky hace casi un siglo y manteniendo viva la promesa de comprender completamente el inventario material del cosmos.